¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad hablaremos acerca de los DLC que tendremos en este próximo 2023 en KOF 15. Como bien saben, Shingo llegará en enero y junto a él ya tenemos confirmado a Kim, que llegará en algún punto entre marzo y mayo del próximo año junto al crossplay del juego. Es decir, podremos enfrentarnos sin importar la plataforma en que lo estemos jugando. Por otro lado, se han mostrado 5 siluetas más, por lo que podemos intuir que la segunda temporada de DLC contará con 7 personajes en solitario, contando a Kim y Shingo. Ya había hecho un video dando mi predicción a los futuros personajes de KOF 15, sin embargo, el hecho de que ahora estos vengan en solitario lo cambia todo. En este video haré un top 5 de personajes que me gustaría que llegaran como DLC y otros 5 con los personajes que yo creo que finalmente terminarán llegando. Por favor, no confundir los que yo quiero que lleguen al juego con los que creo que finalmente llegarán. Dicho esto, antes de comenzar, si te gusta mi contenido, te invito a seguirme en mis redes sociales para que estemos en contacto. Dejar un like, un comentario, compartir el video o suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Además, te recomiendo activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos, seguirme en mi canal de Twitch para no perderte ninguno de mis streams que hago directo todos los días de la semana, o en su defecto suscribirte a mi canal secundario para ver alguno de los streams resubidos por si te los has perdido. O si quieres apoyarme más, puedes dejar tu super gracias en este video o convertirte en miembro del canal. Muy bien, comencemos con los que quiero ver como personajes DLC. Número 1. Sylvie Paula Paula. Este personaje, que fue introducido en la 14ª entrega de KOF, es muy querida en Japón, donde se ven muchas cosplayers que le dan vida o dibujantes que la ilustran para apoyar su regreso. En este lado del charco, la opinión está dividida, hay quienes la odian y quienes la aman, pues yo estoy posicionado en la segunda obviamente. Me parece un personaje súper carismático y pese a tener ataques eléctricos como Benimaru y Shermie, es totalmente diferente a estos, funcionando más como electroestática. Uno de los personajes más populares de KOF 14, que aún no se sabe por qué no ha regresado. Sin dudas, es alguien que me haría muy feliz su regreso. Número 2. Botan. En este número 2 agrego a alguien que nunca fue jugable en KOF, pero que sin dudas me encantaría que lo sea. Botan es un personaje totalmente misterioso, con poderes de los más curiosos, y que le darían una refrescada total al gameplay del juego. Ella ataca a sus enemigos con hilos, algo que no está visto en KOF. Traerla como DLC y hacerla jugable por primera vez, sin dudas también traería el lore de los de la Tierra Distante de vuelta a la mesa. ¿Qué hará este grupo? ¿Regresará? Nos quedaron muchas preguntas luego de que se disolviera al final de KOF 13. Sería interesante verlos regresar y qué mejor que Botan para representarlos como DLC. Número 3. Metal Slug Character. Fio, Marco, Tarma o Eri, cualquiera de los 4 que entre como personaje jugable a KOF, haciendo que veamos alguno con su arsenal en KOF sería más que interesante. Si tuviera que elegir, elegiría a Fio, la cual ya estuvo presente en KOF Maximum Impact 2, un personaje que traería un gameplay de lo más interesante y traería representación de otra de las grandes franquicias de SNK, la cual ya tiene su escenario en el juego, además de música. Que falta para completar un personaje como DLC, que estoy seguro que vendería muy bien. Número 4. Lobheart. A ver, me encantaría que Lobheart regresara, fue mi favorita de los nuevos personajes en KOF 14, pero como me sucede con todo personaje que amo, siempre termina desapareciendo o algo raro le ocurre y no regresa, pues con Lobheart, para quien no lo sepa, ella es parte de la franquicia Skylob, que pertenecía a SNK. Digo pertenecía porque SNK decidió venderla, así que las probabilidades de que Lobheart regrese como DLC son imposibles. Así que si tengo que elegir a otro personaje en su lugar, sin dudas elegiría a la colombiana Sarina. Es una chica súper carismática que trae el capoeira al juego. Esta arte marcial es una de mis favoritas. De hecho, siempre me gustó Richard Meyer, pero antes de elegirlo a él, siento que Sarina funcionó mucho mejor, y esta sí vendería como DLC. Me encantó utilizarla en KOF 14. Y por último, número 5, Maximum Impact Character. Bueno, aquí debería decir Ninon Bird con todo y mayúsculas, pero para no ser repetitivo, directamente cualquier inclusión de un personaje de Maximum Impact me haría muy feliz. Sí, hasta Hiena. Pero en serio, cada personaje de Maximum Impact tiene ese algo que me encanta. Siendo realistas, esto realmente es posible.
Por primera vez en mucho tiempo, un personaje de Maximum Impact realmente tiene chances reales de llegar como DLC. Primero por la página de SNK actualizada, agregando los personajes de Maximum Impact, la cual se actualiza con la inclusión en KOF 15. Sumado a los temas agregados de este spin-off al juego, no hacen más que elevar las esperanzas. Ahora, como siempre digo, si SNK debe elegir uno para representar a la franquicia, no sale de estos cuatro. Alba por ser el protagonista, Louise por ser la coprotagonista femenina, Ninon por ser el personaje más popular en Oriente y Lien por ser el personaje más popular en Occidente. Dicho esto, cualquiera que llegue me haría muy feliz, ojalá y sí ocurra. Bien, ya he hecho el top 5 de los personajes que a mí personalmente me gustaría ver como DLC en KOF 15, pasemos a los que yo creo que finalmente van a llegar. Número 1, Shen o Duo Lon, los compañeros de Ash en KOF 2003. Siento que sí o sí uno de los dos van a llegar a KOF 15. Las referencias a ellos son muchas con Ash, tanto en su entrevista como en su ending. Si tuviera que decir uno, diría que Duo Lon, pero me gustaría más Shen. Sinceramente no creo que lleguen los dos ocupando 2 slots, pero quién sabe, quizás hasta llegan los dos dejando solo 3 slots más de DLC. Número 2, Kazumi o Mei Lee. Aquí agrego a dos grandes candidatas para llegar como DLC. Las agrego juntas porque siento que llegará una u otra. No veo a las dos llegando, o es Kazumi o es Mei Lee. Kazumi es súper popular y en cada entrega siempre se pide. Por otro lado, Mei Lee es muy querida en Latinoamérica. Ahora el hecho de que Kim esté como DLC, siento que baja un poco la probabilidad de Mei Lee, al dar 2 slots para dos personajes que se parecen mucho en gameplay. Pero nunca digas nunca, si me tengo que inclinar por una de las dos, elegiría a Kazumi, pues esta le daría otro aire al gameplay. Número 3, Hein. De los personajes de KOF 14, el que más involucrado estuvo en hechos de KOF 15 fue Hein. Este quedó fuera prácticamente porque agregaron a Yamazaki al roster. Tranquilamente pudo ser parte del roster principal. Su relación con Luong y verdadero objetivo contra Geese hacen que sea un candidato serio para ser DLC. Número 4, Goenitz. No es de sorprender el amor del público por Goenitz, es un personajazo en toda regla. Hemos visto tirar a SNK varios guiños a Goenitz, hasta cuando nos enseñaron al Team Orochi. Incluirlo como DLC sería un gran acierto, pues es para mí el jefe de KOF con más personalidad. Traería un personaje con poderes de viento, siendo totalmente un aire fresco para el gameplay. Número 5, Garou Character. Este último lugar lo dejo para un personaje de Garou. Con Garou 2 ya en desarrollo, SNK podría incluir a un personaje de esta franquicia como DLC al final de la temporada de KOF 15, para así hacer publicidad a su próxima entrega. La verdad no sabría qué personaje elegirían de entre todo el plantel, pues siento que ya Garou está bastante bien representada, pero traer a Cain como DLC, por ejemplo, sería un buen agregado. Aún así, de los 5 personajes que nombré, siento que es el menos probable. He dejado fuera a Mature y Vice, ya que no me imagino a una sin la otra. Y tampoco creo que lleguen las dos, ocupando 2 slots de los 7. Goro también lo he dejado fuera, ya que siento que era Shingo o Goro. Y como Shingo ya está confirmado, quizás el campeón de judo no llegue a esta entrega. Pero es solo mi opinión, quizás y termine llegando, pues al fin y al cabo trae un gameplay totalmente diferente a lo que Shingo ofrece. Y bien, esos han sido mis tops de personajes que quiero y creo que saldrán en la segunda temporada de personajes DLC en KOF 15. Agradecería mucho tu like y comentario para apoyar este video. Sin nada más que decir, agradezco a los fighters de esta semana. Se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.